Crónicas de espanto. Una vez más, aprovechando los breves viajes en los alrededores de la ciudad donde tienen su casa. Ahora estamos en Comanja de Corona, pero no precisamente en el centro de Comanja. A unos 3 kilómetros aproximadamente, casi llegando al poblado de Bernalejo, al pie del peñón de la Peña de Bernalejo. Sitio desconocido para la mayoría de los que escuchan, quizás personas cercanas a esta villa mágica, a este pueblo otrora minero, pero lleno de fantasmas, de historias, de relatos, en resumen, de misterio. Y me acompaña este paisaje bucólico en medio de los huizaches, de las acacias, de los nopales, de las fincas, algunas de descanso, pero otras residencias permanentes. La última vez que vine, ya hace algunos años, pude subir sin ningún problema la peña. Ahora es propiedad privada. Se puede subir a un costo. No importa, pero estamos aquí al pie. Lo subiremos. Pero también quisiera contarles la historia que se origina y culmina aquí, en la parte alta, donde ahora hay una cruz e incluso una bandera. Y es que había 3 amigas, más que amigas, mujeres unidas por intereses comunes. Y el más importante de esos intereses comunes era la brujería. Y hete aquí que tanto Renata como Rosario y como Ricarda se distinguían en las comunidades de la localidad por precisamente ejercer sobre todo la magia blanca y en alguna que otra ocasión la magia negra. E iban los vecinos de las rancherías cercanas, algunos incluso de Lagos y de León, y les pedían un favor. Oiga, señora Ricarda, por favor, consiga que mi papá me herede a mí la mayor parte. Muy bien, ¿tantos pesos? Tráigame un mechón de pelo y en la siguiente luna llena efectuaremos el conjuro. Oiga, doña Rosario, le pedimos por favor que regrese mi marido. Haga usted por favor el conjuro. No hay problema, son tantos pesos. Présteme algún calzón o calcetín de su marido si es que lo conserva y que no lo haya lavado. Y en la siguiente luna llena haremos el conjuro. Y pasaba cada mes y ellas acumulaban peticiones que luego se convertirían en magia. Y llegada la luna llena, la víspera, ya se encontraban ellas aquí. Porque de hecho, solamente Renata vivía en Comanja. Las otras brujas eran de comunidades cercanas. Y los caminos son sinuosos. Vaya, que si me consta. Y entonces hacían sus negocios, contaban los pesos, platicaban y acomodaban las barajas. Porque han de saber ustedes que usaban un procedimiento un tanto diferente al que la mayoría de las brujas, brujos y chamanes llevan a cabo para configurar sus hechizos y sus conjuros. Pero llegaba la luna llena y estas brujas, con sus lámparas de petróleo, con sus antorchas incluso, subían la pesada cuesta. Y ahí están, atorando sus guaraches en medio de las piedras, esperando el aullar de los coyotes. Y la verdad también es que había siempre un cuervo negro
que las acompañaba. Cosa rara porque no es natural que un cuervo ande merodeando y volando incluso por las noches. Pero ya una vez que subieron la cuesta, acomodaban sus enseres, ponían las lágrimas de viuda, los pelos de gato, los cascabeles de víbora, el mechón de aquel padre que tendría que morir para dejar una cuantiosa herencia al hijo avispado, el calzón del viejo renegado cuya esposa quería regresarlo y tenerlo ahí bajo su sombra, y empezaban los conjuros. En voz alta, una por una, de a turnos, mencionaban las peticiones. Pero luego sacaban una baraja, la revolvían y sacaban una carta a la vez. Y por ejemplo, si este conjuro era para que el esposo de doña Desideria regresara y que no la dejara abandonada como está, veamos qué nos depara el destino para la realización de este conjuro. Y entonces sacaban la baraja. Si la baraja era de oro, significaba que el conjuro se realizaría rápidamente e incluso generaría prosperidad. Si la baraja era de copas, resultaría que se llevaría a cabo el conjuro, pero entonces alguno de los implicados caería en el vicio del alcohol y eso podría traer otros problemas. Si la baraja era de bastos, sería largo, doloroso y costoso, trabajoso, como decimos, el llevar a cabo la consecución de dicho deseo, pero se lograría. Y por último, la baraja más temible, espadas. Si salía una baraja de espadas, significaría que sí, el conjuro se iba a llevar a cabo, pero entonces costaría la vida de por lo menos una persona. Y poco a poco, cada quien mencionaba los deseos pagados, soltaban las barajas, salía bastos, copas, espadas, oros. Se realizaban los rezos y se realizaban los conjuros en voz alta, como únicos testigos, las tres brujas, ese cuervo, pero también la luna. Y así pasaba, mes con mes. Mientras ellas no se enriquecían, pero conseguían hacerse de un dinerito extra, ocurrió una cuestión de amores. Y es que Rosario se había enamorado de Gilberto, un minero conocido aquí en la zona, trabajando en las minas de aquí de Comanja, que todavía subsistían para aquellas décadas. Y entonces resulta que no se aguantaban las ganas y todavía no querían casarse. De hecho, Rosario no creía en el matrimonio y tampoco Gilberto, porque Gilberto era un minero que aquí vivía por temporadas, pero tenía una esposa allá por Zacatecas. Sin embargo, ante el conocimiento público de que él estaba comprometido, se juntaban en un túnel alterno, ignorado por los mineros y por los dueños de la mina. Y ese túnel, pues, servía de refugio, de nido de amor para Rosario y para Gilberto. Y entonces pasaban los meses y el deseo de Gilberto fue: Rosario, yo sé que eres bruja y no me importa, así te quiero y así estoy contigo, comparto mis días, mis noches, mis velas, mis afanes. Pero bien que eres bruja, podrías cumplirme un deseo. ¿Cómo no, Gilberto? Tú eres el amor de mi vida. Y Rosario
deseosa de que Gilberto expresara con su boca el deseo de que su esposa pues muriera, enviudara. Esperó. Con atención, escuchaba. Y Gilberto lo dijo en un lenguaje críptico. Lo único que quiero, amada Rosario, es que yo sea hombre de una sola mujer. Aquello cayó como una luz incandescente, pero esplendorosa, en los oídos de Rosario. Ella lo interpretó como que efectivamente Gilberto quería enviudar. Por supuesto, eso es lo que voy a pedir. Claro, no te voy a cobrar. ¿Tienes por ahí alguna prenda de tu esposa? Y Gilberto sacó un pañuelo bordado, primorosamente elaborado. Aquí lo tienes. Y entonces esperaron los días. Y Rosario, fiel a su costumbre, no le comunicaba los deseos pagados, las peticiones, ni a Ricarda ni a Renata. Llegó la noche previa. Habían salido de sus comunidades. Solamente la bruja que vivía en Comanja seguía ahí. Se reunieron. Y era así como este mes, una noche de noviembre. ¿Listo, señoras, señoritas, mujeres, brujas? Emprendamos el camino al peñón. Pero era una noche un tanto extraña, acompañadas de sus lámparas, acompañadas de sus morrales con todos aquellos artilugios mágicos, con aquellas prendas personales y mechones, con aquellos objetos mágicos. Contemplaron la oscuridad absoluta. Era una noche completamente nublada. Parecía que la misma luna se negaba a cumplir los deseos que ellas solicitarían en aquel espacio geográfico. Por fin, entre cansancio y pujones, llegaron a la base. Ahí, a esa pequeña explanada, minúscula, en la parte alta del peñón. Acomodaron sus enseres. Pusieron a la vista todos los objetos que requerían para sus conjuros. Bien, comencemos. Y comienza Renata. Bueno, pues aquí tengo la petición de don Asunción de conseguir trabajo. Muy sencillo. Bien, pues aquí, pero él quiere trabajar con el dueño de la hacienda de los sauces. Aquí voy a poner enfrente una hebilla vieja que presume ser del dueño. Hagamos pues las labores, hermanas. Y sacan la baraja. Y sale el oro. Muy bien. Hizo el conjuro Renata, las demás acompañaron con sus voces. Y se supondría que conseguiría trabajo don Asunción y que le iría muy bien. Sigamos. Y Rosario saltó a la primera. No se aguantó las ganas, no se aguantó el gozo interno por conseguir que Gilberto fuera suyo y solo suyo. Aquí tengo una petición y esa petición es mía. Pensaron las otras brujas. No es normal que una bruja interceda por sí misma. Se supone que esos poderes son para servicio de los demás, pero tampoco es algo que se prohíba del todo realizar. Bien, le comentó Renata, ¿cuál es tu petición? Bueno, pues mi petición es que, si ustedes no lo sabían, hermanas, yo me reúno casi cada semana
con quien considero que es el amor de mi vida, con el minero Gilberto. Y ya no aguantamos las noches de pasión a escondidas, ahí, en ese túnel abandonado o ignorado a un lado de las minas. Es mi deseo, o mejor dicho, es deseo también de Gilberto, que él sea hombre de una sola mujer. Pareció que cayó una pesada sombra sobre las otras brujas. Ricarda, le comentó Rosario, ¿estás segura que ese es tu deseo? No solo mi deseo, sino el deseo de Gilberto también. Algo pasaba en el rostro de Renata. Aunque era de noche, se había puesto roja, de un tono encendido, y empezaba a sudar copiosamente, pero un sudor frío. La luna seguía escondida. Y entonces Rosario sacó la baraja. Por las prisas no hizo el conjuro de manera adecuada. No sacó el pañuelo. No sacó el pañuelo de la esposa de Gilberto. Y entonces suelta la baraja y sale la espada. ¡Oh cielos! Esto significa que alguien tendrá que morir. Pero para Rosario, diciéndolo en voz alta, entonces significa que Gilberto tendrá que enviudar pronto y será solo mío. Pero en ese momento, Renata le interrumpe. Nada de eso. Eso no pasará. Porque Gilberto es mío. Yo también me reúno cada 15 días en la finca abandonada a la orilla del arroyo. Y te ha engañado. Porque si se junta contigo ha de ser solamente motivos de placer y satisfacer sus deseos libidinosos típicos de cualquier hombre. Pero Gilberto es mío, ni tuyo, ni de su esposa, se encuentre donde se encuentre. Las cartas estaban echadas. El suspenso ahora rodeaba a las tres brujas. Se quedaron viendo Ricarda, Renata y Rosario. Pero sobre todo, Renata y Rosario ahora eran rivales. Y entonces, presa de un furor y de un odio, Renata se abalanza sobre Rosario. Y empiezan a golpearse. Y empiezan a sujetarse de sus rebozos, de sus ropas, casi arrancándose las faldas. Empiezan los arañazos. Y Ricarda no sabía cómo calmarlas. En un momento dado clave, el cuervo empezó a emitir sus graznidos. La luna alcanzó a asomarse levemente en medio de las nubes. Y estas mujeres estaban peleando y estaban así, arrojándose entre ellas mismas con golpes, y se escuchaban las piedras a un lado y peligrosamente se acercaron a orillas del peñón. Ricarda les advirtió, pero Ricarda poco pudo hacer. ¿Por qué? Presas del furor y del amor que ya había suscitado el odio entre ellas, se abalanzaron y cayeron, se desbarrancaron, diríamos ahorita, pero más bien se despeñaron. Fueron cayendo una a otra, y como el peñón es una estructura altamente sinuosa y pues digamos que muy dura, con muchas salientes, se fueron pegando, rompiendo huesos, quebrando alguna parte del parietal, del frontal, del cráneo pues, y cayeron a los pies del peñón. Se apagaron las luces. Asustada como estaba, Ricarda bajó el camino, respirando pesadamente, llevando todas las cosas, solamente en compañía del cuervo y de la luna. Y una vez que terminó de bajar, y que llegó a donde estaban pues esas dos brujas que otrora fueran hermanas, descubrió sus cuerpos exánimes, sin vida. Y quizás el deseo se había cumplido, porque Gilberto ahora era hombre de una sola mujer, quizás no la que él esperaba. ¿Qué hizo Ricarda
con las dos brujas hermanas suyas, hermanas de oficio. Pues se dice que al no poder transportarlas, las enterró al pie del peñón. Y lo único que observó cuando las fue enterrando es que se estaba saliendo un pañuelo de ahí, de abajo de lo que sería la blusa de Rosario. No supo el origen de ese pañuelo. Lo tomó junto al rebozo. Y le pareció que fue más honesta la posición tanto de Gilberto como de Rosario con todos los demás. O quizás porque ella era más amiga de Rosario que de Renata. Atravesó el camino, recorrió los kilómetros que había hasta la mina, identificó ese pequeño túnel que era ignorado y que no era explotado. Por ahí no entraban prácticamente mineros, sino que entraban por lo que se llama el horcón. Y en ese pequeño túnel dijo, bueno, pues ahora esta es la mina de Rosario para que ella descanse en paz. Y al pie del túnel enterró de forma simbólica el rebozo y el pañuelo. Se acabaron las reuniones y se acabaron las peticiones. Y desde entonces se dice que a veces se escuchan los gritos de las peleas entre Rosario y Renata, que en las noches de luna llena, si aúlla el lobo o si se escucha el cuervo, es porque rememoran aquel infausto acontecimiento, que hay brujas que rondan aquí, o por lo menos sus espíritus, y que el espíritu del Rosario, si alguien quiere entrar a esa pequeña mina que todavía existe, puede volverte loco. Hay quien lo hace de forma incauta buscando riquezas, o vayan ustedes a saber qué. Pero eso se dice que ocurrió hace muchos años. Aquí justo arriba, a unos cuantos metros de donde yo estoy ahora posesionado ante un paisaje maravilloso e interesante. Aquí a la vista de esta cruz, donde hace mucho tiempo no hubo una cruz, sino había pequeños aquelarres. Y el cuervo, ese que escucharon al principio del relato, me hace recordar que aunque nosotros tramemos cosas y busquemos atajos para nosotros y los demás, siempre hay testigos, animales simbólicos naturales, que en su interior saben realmente qué es lo que nos conviene. Esto fue Crónicas de Espanto. Nos vemos el próximo domingo.